Para que puntos de vista plurales se encuentren, Núcleo Comunicación del Sureste los pone en observatorio. ¡Comenzamos! Esta mañana les agradezco a quienes nos están acompañando el día de hoy, como siempre muy temprano, la abogada Ileana Gómez muy puntual. Buenos días, Anita, buenos días a los que nos acompañan en la mesa, a nuestra querida invitada y a todos los que nos hacen el favor de escucharnos y vernos el día de hoy. Este lunes caótico, como siempre, un tráfico mortal. Por eso es que usa el coche, para eso sirve el coche, para que pero no tengas que sufrir ese... ¿Llega hasta aquí? No, pero te bajas y haces ejercicio de liste para acá, caminas. Bueno, ayuda al el periodista ayuda Homero corazón, Bohol, que es muy afín al coche. Estamos haciendo campaña ya, Estamos haciendo campaña. Ya vamos ahí. Pues sí, todos, varios se suben y hasta preguntan que cómo les va, que se toman la foto. De mí no van a estar hablando, ¿eh? No. Hay más que no, el mundo no gira a tu alrededor. Acapara los baches, acapara el coche. Está molestísimo el emprendedor, que porque están ya cerrando los baches, los están tapando. En plena época de pibipollo. ¿Cómo lo cierran en plena época? Si ya tenía venta él de huecos. Unos con leña y otros con electricidad para horno eléctrico. Y los nuevos que van abriendo. Los que van abriendo, así es. La maestra Ermelinda Rosado. Buenos días, Ana Rosa, buenos días a todos y sobre todo un abrazo muy afectuoso a todos los radioescuchas. Y nuestra invitada especial del día de hoy, bueno, nos la prestaron ahí en Mesa Revuelta, ¿verdad? Que casi no es conocida. Nelly Márquez, buenos días. Un saludo a todos, buenos días. Siempre escucho esta mesa de los lunes y siempre está muy animada. Yo pensé que iba a dobletear. Menos revuelta que la nuestra de los martes. Sí. Yo pensé que iba a dobletear. Es que los martes es como un ring. Lunes y martes. Iba a dobletear hoy. Bueno, vamos a entrar de lleno a los temas y pues lo ocurrido precisamente el día de ayer, que siempre estas reuniones del Partido Acción Nacional dejan algo, siempre hay alguna situación. En el salón del hotel de la ciudad, en un hotel de la ciudad aquí cerca del Malecón, se reunieron militantes de Acción Nacional para elegir a sus consejeros estatales, para que usted sepa el contexto. La asamblea se dividió en dos bandos, que se están disputando en estos momentos pues el control del partido. Terminó esto en golpes y de nuevo pues salieron a relucir estas acusaciones mutuas del grupo que encabeza Nelly Márquez Zapata contra el otro que liderea el exsecretario general, Josué Rodríguez Golip. El partido, pues que apenas hace unas semanas y platicábamos sobre eso, pues presentaba y relanzaba esta nueva imagen partidista a nivel nacional, pues esta vez no pudo elegir en paz a poco más de 80 consejeros. Es el delegado Carlos Valenzuela, que hasta el momento ha pues fracasado en su comienda, hay que decirlo, de reconciliar a los protagonistas de esta división interna. Lo tuvimos hace unos días precisamente aquí en el estudio de Núcleo Comunicación del Sureste. Él nos señalaba que todos eran sus amigos, que todo estaba tranquilo, en paz, en Acción Nacional. Así es, pero vemos esta situación que ocurrió el día de ayer, pero pues parte protagonista de lo que ocurrió es Nelly Márquez Zapata. ¿Qué fue lo que ocurrió? A ver, para llegar a la asamblea estatal tienen que haber asambleas municipales. Ahí se eligen a los presidentes de los comités y en esas asambleas se sacan las propuestas para que puedas llegar a la asamblea estatal como candidato a consejo estatal. Y los delegados que cada municipio propone según el número de militantes que tiene en el municipio para la asamblea. Poco más o menos eran 300 los delegados que podían entrar a la asamblea y eran más de 100 candidatos o 99 candidatos a consejo, pero solo se elegía 80. Okay. El grupo opositor a nosotros, pero para poder ser candidato a consejo presentas un examen. Si ya fuiste candidato, o si ya fuiste consejero en este momento o en alguna ocasión anteriormente, tu examen es en línea y vienen poco más de 100 preguntas. Si nunca has sido consejero, es presencial el examen en una computadora y obviamente pues se va a 300 o 400 preguntas el examen. No es un examen fácil.
Es un examen complicado. Hay que estudiar verdaderamente. En el caso de ellos, solo lograron entre un examen o el otro 35 candidatos. Mi equipo es el que tenía el resto de candidatos. Pero también a la hora de las asambleas municipales nosotros traíamos muchos más delegados numerarios para que pudieran votar. Precisamente con el trabajo de Carlos Valenzuela y en aras de que el partido saliera bien en la asamblea de ayer, yo personalmente hablé con 45 para decirles, van 45, son estos, ustedes, por favor, y ser buena persona con el que vamos a decirle que no los vamos a promover. Y también hablé con los que no estábamos promoviendo, pedirles, óyeme, vamos a hacerlo de acuerdo y que salga económico y bien. Y así fue. Llegamos con 80 consejeros. La asamblea funcionó y en lo que iniciábamos, donde sí iba a haber competencia, era para el Consejo Nacional, que la propuesta era una mujer, porque es la que tenía el examen que pasó y la que se inscribió, y 2 hombres. Ahí es donde iba a haber competencia entre esos 2 hombres. Ahí iniciada la asamblea, o por iniciar, vuelve a venir Carlos, porque uno era Pedro Cámara y el otro era Jorge Norhausen. Vuelve a venir Carlos Valenzuela a ver cómo podemos, porque pues, hasta el último momento yo soy igual de las que creo que todo se puede solucionar, ¿no? Y hubo ahí algunas propuestas, algunos acuerdos, y le digo, mira, vamos a hablar con Pedro, ¿no? Y vemos qué opina Pedro. Y eso fue lo que hicimos, y Pedro dijo, sí, en aras de que esto salga bien, me bajo. Entro nuevamente al salón y le digo, ¿me permites el micrófono? Y ya le expongo a la asamblea que vamos a ir en acuerdo con los consejeros estatales y que ya traíamos acuerdo, todo para fortalecer al partido, para él, porque Pedro es de mi equipo, para que saliera también el Consejo Nacional. Y así fue. Terminó la sesión. Terminó, esto ya había terminado, todo quedó bien. Nosotros tenemos 45 consejeros, ellos tienen 35 consejeros, salieron unos consejeros vitalicios y unos exoficios porque ya fueron presidentes, etcétera. Entonces se va a componer por 89 en total el Consejo Estatal, en el cual igual nosotros seguimos teniendo amplia mayoría en este consejo también. Yo salgo yo salgo a despedir a algunos compañeros que vienen de todos los municipios y ya sabes, siempre se quieren despedir, los fui acompañando hasta la puerta y ahí me quedé platicando, viendo, revisando bien las cartas renuncias de los candidatos que ya no salieron, que no se fueron promovidos, para que pues el acta quedara perfectamente bien armada. Y en eso me comentan, oye, que dice Carlos que él se quedó adentro, que si regresas. Ah, claro, regreso. Y regresé, y ahí empiezan pues porque no perdieron, pero sí perdieron, porque solo se quedaron con 35 consejeros. Entonces, el que gana no va a hacer pleito, pues ganaste, pero el que pierde, a ver, yo tengo más de 20 años en la política y en mi vida he competido en un montón de cosas. En competencias escolares, en competencias deportivas, en competencias de bailes. Y me ha tocado, ahora en la política, y me ha tocado ganar, y me ha tocado perder. Y cuando pierdo, agarro mi maleta y me voy y le digo al que ganó, adelante, si te sirvo, cuenta conmigo. Y si no, me voy tranquila. Y normalmente el que gana siempre no te suma. Al tiempecito te llaman y yo he accedido. Accedí cuando Asunción Caballero fue presidenta, que yo quería hacer y me dijeron que no. Accedí, me retiré, luego me llamó y me sumé con ella. Cuando Eric Chong, ¿no? Cuando Yolanda, bueno, pues estaba yo más, era de mi equipo integrada. Cuando Pedro y cuando Rosario Golib también, por eso tengo mis consejeros que están terminando o que terminaron el día de ayer, porque también ya que habíamos perdido cuando Rosario y Golib ganaron y me dijeron vamos a armar un consejo en unidad, vamos a armarlo.
Yo nunca hago los zafarranchos. Los que pierden, que no saben perder, lo hacen como fue el caso de ayer. Y obviamente, sí, si nos dan golpes, yo no le puedo decir, yo me fui a un rinconcito, pero yo no le puedo decir a alguien, déjate que te den una trompada y no hagas nada. O sea, porque además en el momento como la primera silla la tiró Armando Gómez, que la dirigía, por lo que veo el video, hacia la zona donde yo estaba. Pero como él es chaparrito, pues no alcanzó y le cayó a Golib. Cuando Golib siente el sillazo, pues obvio, ¿qué cree? ¿Alguien de Nelly? Pues sí. Pero no, ahí está el video. Y luego hay otra foto de Cristian Tus, si no me equivoco, con su silla, que también la tira, ¿no? Entonces, es lamentable, estoy de acuerdo que es lamentable, eso es el calor del que pierde, no saben perder, y bueno, pero ya había acabado la asamblea, la sesión ya había terminado, ya estaban pero había terminado hacía 30, 40 minutos. Y esa es la historia de lo que sí, y en el PAN se da mucho esto porque sí la democracia ahí es lucha de votos, o sea, ¿no? Ahora, hace un momentito cuando estabas diciendo el comentario para abrir esto, pues hasta en las contiendas constitucionales, en las casillas, no, hombre, o sea, pues se está peleando por qué procede en posiciones. este caso? Mira, nosotros suponemos que yo le estaba informando a la gente de México y se revisará todo y habrán sanciones, seguramente habrán pues sanciones. Sería muy bueno porque, bueno, la verdad es que a nosotros nos llama la atención que viniendo, o sea, la semana pasada, de un anuncio tan emblemático para ustedes, tan importante, porque es el rediseño. Al final del camino porque es la misma gente, es la misma ciudad con la misma gente, pero mercadológicamente como que fue una cosa que decías, bueno, pues innovadora. Suponemos que sí tienen la intención, porque además el PAN, con excepción de lo que ha pasado en los últimos años, que Dios sabrá por qué tomó esas decisiones, de esas alianzas y demás, pues era un partido muy serio y bien posicionado y bien compacto. Gente, pues la verdad que se le creía firmemente. Tan es así que aunque eran pocos los afiliados a la hora de poner a alguien en la boleta, muchos creían en ellos por su entereza, por su honorabilidad y por la forma de conducirse, ¿no? Con los ciudadanos. Entonces, pues todavía la semana pasada, te digo, dijimos, bueno, pues vamos a creer que aunque sean los mismos, pues vamos a creer que sí va a haber un adelanto. Y bueno, y hablamos sobre el Estado, y hablamos sobre nuestra ciudad, y decíamos, aquí, bueno, este partido que estaba tan bien posicionado y que iba en camino a hacer cosas tan grandes y tan importantes, como también se destruyó por la misma dirigencia y por los mismos componentes que tienen y que siguen. Mira, tienes en gran parte razón, pero yo lo que veo es el cambio que propuso la semana pasada el presidente, y que fue todo un análisis que se hizo por meses, es que los 6 años anteriores a él habían habido unas alianzas que no hizo perder el rumbo al PAN, le hizo perder el rumbo al partido, ¿ok? Porque además, con partido que tradicionalmente nosotros habíamos sido oposición, sí, entonces claro. Eran archienemigos, era licuar a algo que no se podía licuar, sí, ¿no? Pero que además, por decir que vas en alianza, te arranas, ¿no? Entonces, para mí el gran relanzamiento, y eso es algo que yo desde que tuve la oportunidad el 23 de marzo de ganar y los 4 meses que me dejaron ser presidenta, era sacar al partido a las calles, cosa que no había habido las otras 6 años anteriores, porque estaban, voy en alianza, y tú estás de la manita. Se sentaron en una zona de confort. Y te sientas en la zona. Ahorita tú esperas que el que enfrente haga su trabajo. Ahorita vas a buscar tus votos para ti toditos, ¿no? Y para lograr eso,
tienes que empezar a trabajar desde ahorita, no 15 minutos antes de la elección, que es lo que yo venía haciendo los 4 meses que me permitieron Nelly, te voy estar. a interrumpir. Sí, claro. Me gustaría, bueno, en primer lugar, volverte a saludar. Tu familia era mi vecina, sí, en una época, y siento aprecio por ellos. Tú contendiste para la presidencia estatal del PAN. Como tú dices, trabajaste 4 meses. ¿Qué pasó? Porque no logro ubicarme. Si tú ganaste, ¿qué fue lo que pasó? Gané y a los 4 meses el Tribunal Estatal decidió que no estaba, o sea, anuló la elección y dice que hay 10 consejeros que no deberían de haber votado y que 3 consejeros, 3 que no eran consejeros, que se les debió haber nombrado consejeros, todo fuera de la ley porque hay los bajaron. A 10 bajaron y a 3 subieron. Entonces, pues al hacer eso anulan la elección. A estos 10 que quieren bajar, el pretexto es que porque en diciembre habían hecho una sesión de consejo donde ellos acumulaban faltas y les dieron de baja. Pero no siguió el procedimiento, te doy de baja, te notifico personalmente, tienes tu derecho. No hubo nada de eso, pero además en esa sesión de consejo donde los bajan tampoco no tuvieron quórum. Y hay 3 que quieren subir porque en el cambio de estatutos del partido del 2024, metieron una cláusula que en los 3 municipios mejor votados de cada estado, el presidente del comité municipal puede ser parte del consejo. Sí, pero no para el consejo que estaba, sino nuevo que va. Y el tribunal, y lo anula. Y en eso estamos. Está todavía no hay un veredicto. Esta telenovela está maravillosa. No, así es. Y yo Entonces, abiertamente te digo, ahorita. al frente del PAN, el partido, el tribunal le ordena al partido bajar a 10, subir a 3, regresar a Rosario Yagoliv, que terminó su periodo por los que fueron electos el 19 de diciembre, ¿no? Y que se convoque a elecciones. Y el partido pues está en medio de elecciones municipales, estatales, y a fin de noviembre tenemos la Asamblea Nacional y les dijo, espérame tantito, no los voy a regresar, o sea, sí los voy a regresar, pero luego los voy a quitar porque ya acabó su periodo. Y nombro una comisión o comité especial para llevar el proceso municipal, estatal, nacional y luego convocar a elecciones con este comité especial, porque los que tú me estás ordenando es imposible en mis estatutos hacer lo que tú estás diciendo, porque ya terminaron. O sea, el Tribunal Electoral del Estado de Campeche... Además da una serie de irregularidades, ¿no? El Comité Ejecutivo Nacional, recuerdo que manda un documento con una serie de... Hay algunas, irregularidades ahí de algunos manejos, pero el tema es ese, ¿no? Y entonces el partido dijo, a ver, no. No, Tribunal Electoral, en mi vida interna no puedes inmiscuirte de esa forma. Y estamos en eso, yo estoy en Jalapa todavía, que entiendo que puede salir esta semana y vamos a ver qué pasa, y si no, seguiré a la sala superior. Claro. Bueno, otra. Hacemos una pausa y regresamos con su pregunta, maestra. Quédate escuchando las opiniones en Observatorio NCS, Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información. El Observatorio de la Política está en NCS, Radio Fórmula Campeche. Adelante, maestra. La siguiente pregunta, aprovechando la presencia de Nelly. El PAN logró tener una fortaleza, una presencia, logró desembancar en las elecciones municipales de hace algunos años, logró tener posiciones ganadas a la buena. Ahora, ¿tú consideras que puede volver el PAN a tomar esa presencia, tener ese lugar que hace algunos años el PAN demostraba esa fuerza
que la gente lo seguía, que la gente consideraba que era una opción para seguir participando en la vida política? Mira, yo creo que sí, pero hay que trabajar muchísimo. Más bien creía que sí, ahora tengo, no duda, pero sé que va a ser mucho más complicado porque hemos perdido muchos meses gracias a lo que hizo el tribunal. Yo ya traía un programa, un proyecto y una planeación. De hecho, en algunas encuestas, poquito antes de que anulen la elección en julio, mis encuestas estaba yo ya tenía yo al partido en 8, 5, 9, fluctuando. En algunas hasta 10 llegaba yo. Entonces, mi plan de trabajo tenía una meta para diciembre llegar a 10%, claro, sin prueba de votación. ¿Y por qué? Porque lo que pasó es, uno, la alianza del 2021 fue catastrófica, no por habernos aliado con un partido nada más, sino porque eso ocasionó la ruptura de un grupo muy fuerte de panistas que se fueron. Entonces, esos operadores que tradicionalmente salen en campaña o son candidatos o son los que nos ayudan en las colonias y en los distritos, pues ya no estaban operando para el que se había ido a otro partido. Pero en este tiempo que estuve, sí percibí, ¿no? Sí percibí que podía ser, porque luego en el 2024 no hubo alianza y no pasó nada. No mejoró la votación, porque llevamos dos cosas. Yo traía, y era mi propuesta cuando estaba de candidata pidiendo el voto, era dos cosas sucedieron. Una, no trabajaron, 0 trabajo, 3 años que estuvieron en la dirigencia, el partido no se vio, colgaron literalmente la hamaca, y ni siquiera para hacer un videíto de una rueda de prensa, de un posicionamiento, porque puedes... Si no tienes mucho... Por lo menos simular, ¿no? No, y puedes, haces posicionamiento político y das tu opinión y dices y criticas yo soy de las que critico lo malo, pero si un gobierno hace algo bueno, Valoras. Lo valoro, por supuesto, ¿no? Entonces, no había trabajo y te dicen, vamos sin alianza. Uy, perfecto, pero trabajan. No trabajaron. Y fueron en alianza y no eran panistas los que iban de candidatos. Perdón, no hicieron alianza y no eran panistas. Agarraron a ciudadanos militantes del partido que habíamos hecho alianza en el 21. Entonces, pues te dice la gente, oye, Nelly, o sea, sí fueron solos, pero no quiero mencionar el nombre de ni un partido porque tengo amigos en todos lados y la verdad no más discusiones y me dice, pero óyeme, ¿cómo van a poner? Digo, no es porque yo lo hubiera hecho, sino ahora que estuve saliendo a trabajar, pero la cara que estás dando nos está gustando. Y yo creo que eso ocasionó que 4 meses después me anularan la elección. Porque 4 meses después, porque ya vieron y les dio temor, absolutamente, les dio temor. Pero sí podemos, y todavía creo, o sea, con mucho más quién trabajo. Es de que haya... Pues del gobierno. Última pregunta. ¿Tú consideras que en este momento Acción Nacional tiene candidatos fortalecidos en todo el estado para entrar a una contienda y tenga muchas posibilidades de ganar? Que la gente vuelva a creer, porque la gente en general está un poquito decepcionada de todos los partidos. De todos los políticos. Lo estamos viendo que pues hace algunos días a nivel nacional, a nivel internacional, se vieron las pugnas del Senado de la República, donde ahí sí le faltaron el respeto al recinto, al himno y a todo lo que conlleva. Y no es por el bien común, sino eso es por los grupos, por beneficio de los grupos. ¿Tú consideras que en esta contienda que va a haber existan los candidatos que den la talla, que den la batalla, que la gente pueda decir, pues por este voy, por este me voy? Yo creo que tenemos en varios municipios, y era una tarea que yo estaba haciendo esos meses que estuve, en varios municipios, y ya tenía yo más o menos avanzado en 1/3, sí, candidatos que siguen trabajando, porque de una u otra forma, pues son no líderes, voy a soltar, ¿no?, al equipo con el que creo que podemos hacer las cosas. Además, estoy convencida que voy a volver a ganar la elección.
del comité estatal. Otros nos faltan, definitivamente, sí, claro. Y habrán otros que los vamos a sacar de la sociedad civil. De la sociedad Okay. civil. Yo, por ejemplo, cuando entré, fui una candidata de la sociedad, pero convencida que era con el Partido Acción Nacional. Lo que necesita la gente que no está en algún partido, pero sí le puede interesar o los puedo llegar a convencer, es que haya una seriedad y un trabajo previo, porque si no hicieron nada y cuarto para la hora, vamos a buscar al mejor empresario, por decir, o al mejor orador, o al más social de que conozcas, o a una super amiga. Vamos, ven. Sí, pero a perder. Pero si hay un trabajo y el partido está posicionado y se ha estado en las calles, has estado con los ciudadanos, has hecho reuniones con abogados, con contadores, con licenciados, con doctores, con maestros, con jóvenes, ¿no? Entonces vamos a poder tenerlo. Sí creo que lo podemos lograr, sí, por supuesto, pero hay que trabajarlo. Solito no va a venir. Sí, porque el PAN siempre se había caracterizado, bueno, se sigue caracterizando por tener ideólogos, por ser verdaderamente de oposición. Nada de que hoy vas a decir es, no, era una oposición verdadera, una oposición a conciencia la que se manifestaba. Entonces Se perdió. Se perdió. Sí, pero en los últimos años se ha desvirtuado tremendamente. Entonces Se sí perdió. tiene que ser un trabajal para que puedas volverte a posicionar y poder hacerles creer convencerlos a los ciudadanos de la seriedad del trabajo que tiene este supuesto nuevo PAN, ¿no? Sí, claro. Y es con trabajo y es en las calles. Y ese es parte del relanzamiento. El relanzamiento, pues el color prácticamente es el mismo. Le metieron otro colorcito, en vez de que sea cuadradito, que está redondito, ¿no? Pero el relanzamiento es que el presidente nacional, Jorge Romero, nos dijo, nos vamos a la calle. Las oficinas del partido son para 5 minutos. Hay que ir de casa en casa, de colonia en colonia, de Un distrito en activismo distrito. diferente. Ah, exacto. Y yo cuando me lo propusieron siendo presidenta, vi el proyecto antes de que lo lanzaran, porque esto muchos meses antes, dije, no, pues esto es lo que yo voy a hacer, y por eso hice mi programa de pescado, el programa que tenía yo de deporte, que empecé con fútbol, y venía voleibol, y venían otros, ¿no? Iba yo a buscar hacer otras actividades en las colonias, para convivir y para platicar, inclusive llegar y hacer algunas encuestas, pero primero caminando, platicando con la gente, porque platicando con la gente uno sabe, esta colonia puede querer un área quiere un área deportiva, pero la siguiente quiere un salón de fiestas, o su calle, o su agua. Entonces, si no lo caminas y no tratas con ellos, no puedes hacer la propuesta. Entonces, íbamos a levantar, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas del ayuntamiento? ¿Cómo está tu calle? ¿Cómo está la escuela de tu hijo? Porque aquí en México me parece que tenemos equivocado algo. Dicen o nos han metido esa idea de la escuela es gratuita. No, la escuela es pública. Nada es gratis en la vida. Tus impuestos, Generan poquitos o muchos, hacen que esa escuela le pague al maestro, pague la luz, te den los libros de texto, pero no es gratis. Es pública y tú deberías de exigir y tener el poder como ciudadano de poder inmiscuirte un poco más en esa vida escolar y de la educación de nuestros hijos en todo. Es más, déjame decirte, cuando mi hijo Carlos estaba en 4º año de primaria, en su libro de historia leí algo que no viene al caso decir exactamente qué leí, pero leí ahí y dije, chihuahuas, me voy a meter a la política, porque no me gustó lo que le querían enseñar a mi hijo de esa historia. Y dije, y la única forma es participando. Y por eso me metí a participar, porque si no los políticos son los que deciden qué le meten en el cerebro a tus hijos. Busca ser empleado. Los empresarios son malos. Imagínate. Pero si son los que creas los empresarios son el sostén. Por ahí estaba el país. comentario. Entonces,
Eso es lo que yo quiero hacer. Y me están atrasando, pero sí lo voy a hacer. Nelly, ¿van a demandar o no va a haber demanda o se va a quedar así las cosas como lo que hubo ayer? A ver, hay una comisión de orden en el partido y la comisión de orden seguramente tendrá que hacer su trabajo, por supuesto. Pero como demanda tal, pues será cosa interna primero, ¿no? Como demanda, pues... Ya no dependerá sé, que ya cada dependerá quien, que cada quien, los que se dependerá sientan... al que le dieron el El sillazo empresario decida. propietario del lugar que le rompió su silla, pues. No, entre ellos deciden si se denuncian o no, eso es otra cosa. Así es. Pero, ¿qué pasa después de esto? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después? Operación cicatriz. Pues, a ver, sí, un poco operación cicatriz, pero es que aquí nadie ni ganó ni perdió, o sea... Todos tienen representación. Pero además no tenían, los que y hacen el zafarrancho, no tenían más para obtener. Es más, no debieron haber obtenido el Consejo Nacional y nosotros en aras de la unidad cedimos. Entonces, pero no hay forma. Pero no es preocupante también porque tú nos hablas de acuerdos previos, pláticas previas, todos llegan al Consejo ya con acuerdos o preacuerdos o ya con una conciencia de qué es lo que vamos a hacer. Vamos en unidad para el beneficio de este partido político. Es que cuando terminó la sesión y pasaron los minutos y minutos, me imagino que les vino, ¿no? Y dicen, nuevamente Nelly, o el equipo de Nelly, tiene mayoría en el Consejo. Y pues eso ya lo sabían, ¿no? Pues sí. Entonces, pues también es ya preocupante. Lo sabían. Pues es preocupante porque entonces pues esto querían no va reventar, a acabar. querían reventar. Alguien está moviendo la cuna, ¿no? Claro, cuarto piso. Mensajes, dice Edmundo Dantes. ¿Acaso no existe un reglamento interno para sancionar estas acciones que ponen mal parado a los del PAN? Dice. Sí, claro. Está la comisión. ¿Saben dónde tiene sus oficinas el PAVEM? Está la comisión de orden. Sí, hay una comisión que se encarga de hacer esto. Pues ahí está. ¿Eso estatal o nacional tendría que ser? Es una comisión estatal, arma todo el paquete, y nacional también, ahí claro. Sí, así es. Bueno, pues estaremos pendiente de lo que ocurra. Muchas gracias. Agradecemos mucho a Nelly Márquez que nos está acompañando el día de hoy. Y ojalá y nos siga contando. No te pierdas los temas que están en el debate al regresar en Observatorio NSS. Campeche sigue escuchando Observatorio NSS. Seguimos con los temas. Ricardo Salinas Pliego, empresario mexicano y dueño de la cadena de TV abierta Televisión Azteca, aseguró su disposición a liquidar multimillonaria deuda fiscal con el Servicio de Administración Tributaria, con el SAT, en un plazo máximo de 10 días, así dijo. Esto fue durante la celebración, Hay pan en el EC. claro, de sus 70 cumpleaños en la Arena de la Ciudad de México. También dueño del llamado Banco Azteca, reveló que envió documentos al SAT, al gobierno de Claudia Sheinbaum y al expresidente Andrés Manuel López Obrador para precisar el adeudo y proceder a este pago. También expresó su deseo de decirle directamente a la presidenta, así textual lo dijo: en Grupo Salinas estamos cansados de tanto litigio, queremos terminar esta pesadilla, que nos diga cuánto hay que pagar para poder liquidarlo en menos de 10 días, agregó, también textual: yo le quiero decir al gobierno de México que estamos dispuestos a pagar únicamente lo que es correcto, y yo quiero pensar que el gobierno también tiene cosas que hacer más importantes que andar persiguiendo a un empresario que está trabajando todos los días para sacar adelante a sus clientes y a sus empleados. Bueno, eso fue lo que señaló Ricardo Salinas en este festejo de sus 70 años. ¿Qué Sí, tal? mira, primero yo, más que enfocarme en lo particular con el llamado tío Richie, que yo creo que desde el sexenio anterior hubo, pues así pues no fobia, pero como que se fueron contra los empresarios, ¿no? Como que empezaron a satanizar un poco a los empresarios, como que fueran el mal del país, cuando pues son los que generan empleo, son los que invierten, son los que abren el camino. y lo que han estado sosteniendo a la plantilla laboral.
es. Porque sabemos que con la pandemia, pues, se generó muchísimo empleo. Aquí lo vimos en la sonda de Campeche, por ejemplo. Si ya de por sí, en el caso particular de Campeche, de por sí la reforma energética representó que se vayan, unos decían 20,000, pero otros decían 50,000 gentes que laboraban en Ciudad del Carmen. Con la pandemia, pues se vino a agravar, y no solo ya en Campeche, sino se vino a agravar en todo el país, porque para muchos empresarios fue insostenible, ¿no? Y los que no corrieron y cerraron, pues redujeron su plantilla laboral. Pero siguió esa, como que los empresarios son los malos de la película, y llegó a este caso, ¿no? Que bueno, ahí está en el caso de Salinas Pliego, ahí está en esa línea está el meollo del asunto, dice, a pagar lo justo, bueno, lo que él cree justo. Y ahí va a estar Ahí va a estar. Y ahí. por eso precisamente están en un litigio. Claro. Entonces, yo dudo mucho En 10 días se vaya a que resolver. se vaya a resolver. Digo, se va a resolver salvo que le digan, a ver, ¿cuánto quieres pagar, no? Que él diga, bueno, te puedo pagar, ahí está. Pues es que él quisiera pagar nada más la suerte principal, yo creo. Pero lo que conviene son las actualizaciones y los intereses y demás, que eso es lo La lo- moratoria. También, ¿no? En contraparte con eso que estoy diciendo, que se satanizó a muchos empresarios, a otros pues se les cobró lo que no se les había cobrado. Por ejemplo, vimos cadenas transnacionales de supermercados que no habían pagado, que sabemos que los gobiernos anteriores también hicieron concesiones, ¿no? Hicieron concesiones en perjuicio del fisco. ¿Y qué hacían? Pues no pagaban, o les concesionaban, o les decían, mira, tú hazte pato y no va a pasar nada. Y no pasaba nada. Entonces, en el justo medio, pues todos tienen que pagar, como pagamos todos los que estamos acá. No se les perdona a nadie, ¿no? Y ahora hasta los aguinaldos, bueno, los aguinaldos ya han estado, siempre han estado grabados. Pero, pues, es que lamentablemente el gobierno anterior medía a todos con la misma vara, ¿no? Y tú por el hecho de ser empresario ya eras malo. No era así. Pero lo que pasó, Mero, también es que específicamente con Salinas Pliego se hizo como que un tema muy personal, ¿no? Como que empezaron a... Porque era muy amigo del expresidente, ¿no? Y entonces él empezó a criticar lo que no le gustaba del gobierno, porque bueno, muchos se encaramaron en el gobierno anterior, y conforme fue avanzando el gobierno anterior, pues vaya, podemos decir que le fue decepcionando lo que iba haciendo el gobierno anterior, y vimos incluso en su propio gabinete, el secretario de Hacienda no duró nada, ¿no? Se fue, y así varios se fueron, y lo mismo ocurrió con y uno de los empresarios que más apoyaba a López Obrador era precisamente Ricardo Era su Salinas. amigo. Sí, Pues mira, terminó tan mal el asunto que él ya está Claro. dentro de un movimiento para mover México. Así Y es. posiblemente, pues no sé, a formar a lo mejor un partido. Él está viendo, ¿no? Estas expectativas de poder Sí, hacer yo digo algo que no va en como contra del... candidato, ¿no? Que no es Ajá. su momento. Pero está moviendo gente, está gastando, tiene su apoyando. dinerito para ponerle... Bastante, diría yo. En realidad, muchos de los que en un Como dice la maestra principio, Melini, no son cuscavitos, ¿eh? No son. muchos de los que apoyaron en el sexenio anterior a la figura presidencial se fueron haciendo a un lado, escritores, aquellos que prestaban sus residencias y sus jardines para hacer las reuniones se fueron Sí, haciendo porque a a un lado. varios de ellos les tocó también. Y él Les tocó para mal. Y él, Salinas Pliego, pensaba que iba a hacer negocios a la sombra del poder, algún enfrentamiento hubo o alguna decepción, sale del grupo privilegiado y ahí están los resultados. Lo Porque persiguen. empieza a criticar las decisiones, por eso, y ya sabemos que a López Obrador no le gustaba que lo tocaras con el pétalo de una Pero rosa, ¿no? ahora, Porque ya eras si del su sexenio enemigo. Maestra, se acuérdese que el problema que tuvo con Muñoz Ledo, Ujú. con Lázaro, con Cuauhtémoc Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas. y así se fue enemistando con varias gentes por el simple hecho de criticarlos. Y Cuauhtémoc- de y criticar su el- gobierno. Porfirio Muñoz se lo dijo Sí. en su cara, no se lo mandó a decir. Pero bueno, ¿por qué esa fobia contra los empresarios? ¿Por qué esa imagen contra los empresarios? Si estamos viendo que al paso de los días se están descubriendo cuántos empresarios se hicieron a la sombra, Claro. no a la Ahí está sombra la- del poder, a su sombra. Ahí está la respuesta, maestra. Acaba de darse usted la respuesta a su cuestionamiento. Se descubrió el misterio, maestra. Entonces,
Estamos viendo cómo está el huachicol, ¿no? Terrible. Involucrar a la Secretaría de Bueno, Marina. hubo algo. Vaya hasta aquí. Bueno, Dios hubo mío. algo Han que a habido mí me como las impactó. mafias, hasta muertos, ¿no? Que le disparan al tiro al blanco y le rebota y se muere y le pega el balazo a ellos. Entonces, hay cosas hasta espalda. insólitas, ¿no? Bueno, ayer hubo una nota a nivel nacional, Ujú. tanto escrita como hablada. Ustedes deben estar enterados de un robo que hubo en Veracruz de joyas. No sé si fue en una plaza que robaron, o en una residencia. Sí, ayer ¿Y fue. a dónde apareció el GPS que le... ¿A dónde el tag que apareció? En un lugar naval. Sí. No lo vi. Eso no Sí, esa es nota nacional. Tenía un, ¿cómo se llama? Un Sí, el chip GPS, el chip que que le ponen. pudiera Era ser para- rastreable. Ajá, para Rastrear. rastrear llaves y objetos sencillos. Y resulta que ese Rastreador apareció, Lo ubican ahí. ubica, pero tiene su nombre en la zona naval, ¿no? En una zona naval. Hay que buscar ese chisme, Anita. ¿Será que la encontraron una cajita y alguien la levantó Pues es, y la llevó? que, mire, no se va a acabar, porque aquí platicamos la semana pasada también lo de la despensa, ¿no? Ujú. Que ellos tanto criticaron al Fonden y que el reparto de las despensas y cómo lucraban con las tragedias políticamente, que están haciendo lo mismo. Recuerden cuando el sismo, que una reportera Le Ah, puso sí. le puso un chip un de chip rastreo. Ujú. a la despensa, ¿y dónde la fue a encontrar? La fue a encontrar en la Ciudad de México. Sí, ¿cómo Entonces, pues nos damos cuenta que Y esto así de como la hay grupos que corrupción, ayudan de verdad, hay gente que nada más está llevando agua a su molino, la foto, como ha ocurrido siempre, esto, ¿no? Como ha No es que ocurrido, sea sí. no es que sea de Morena nada más exclusivo, también lo hizo el PRI, también lo hizo el PAN. En su momento lucraron con las tragedias, y lo sabemos. Y ya pues, se puso en los últimos años pues más control en el manejo de los recursos y todo, pero de todas maneras hay robadera, porque antes pues deseaban y lo decían con sarcasmo, lo decíamos todos y con ironía, pero así era que los gobiernos, los gobernadores y los presidentes estaban esperando un desastre para que se llenaran las bolsas de Claro, dinero. claro. Y eso no se ha acabado. Hay un poco más de control, pero no se ha acabado. Sí, entonces, esto no se trata de siglas, de colores, se trata de las personas. de actitud. Y las personas pues siguen robando, ¿no? Ahorita ya se está escuchando que ya van a liberar otra vez las aduanas para que sean civiles quienes lo manejen. Y en la anterior administración, ¿qué se hizo? No, pues va a ser todo de la Marina porque ellos no son corruptos, porque Y ya se demostró que eso no. no ese es el depende de caso. instituciones o de siglas, vuelvo a repetir, No, depende no, de las una personas. Y ya vimos de qué tamaño era la mafia que estaba operando en las aduanas. ¿De qué tamaño? Hablando de qué 600, decepción, ¿no? por supuesto. Una gran decepción, una gran tristeza. Sí, porque Que mandaron estamos a volar viendo. la frase esa de no traicionar. No robar, no robar, mentir. A mí me no, gustaba mucho esa frase, no robar, no. Está muy de veras, bonita de la veras. frase, maestra. No el problema robar, es, no mentir, el no problema es traicionar. aterrizarla en los hechos. Y en este caso el problema es que el barco pues aparque allá en el muelle, así como sin robar, sin mentir, sin traicionar. Pero ya vimos que no, que Qué todo esto barbaridad. es... Dicen los medios nacionales que la Secretaría de Marina desmintió la versión publicada por medios locales del estado de Veracruz sobre que el botín de un presunto robo violento a la familia Gorbeña Perdomo haya sido llevado a las instalaciones militares en el puerto de Veracruz. A través de una carta oficial para hacer valer su derecho de réplica, la institución negó que haya existido tal asalto como cualquier vínculo con el hallazgo de pertenencias robadas en sus instalaciones. Sin embargo, los detalles del presunto ataque, difundidos por El Buen Tono y retomada por otros medios locales, generaron pues un fuerte impacto mediático. Y según la serie de notas publicadas el pasado 23 de octubre, un grupo armado habría irrumpido en la residencia de Fernando Gorbeña Peirot. Él es esposo de la hija del empresario Javier Perdomo y propietario del ingenio San José de Abajo. El supuesto ataque habría ocurrido mientras Gorbeña se bañaba, momento en el que los agresores lo sacaron del baño, lo amarraron y lo obligaron a entregar joyas, dinero y artículos de gran valor. Pero ahí viene lo que usted comenta. La narración de los hechos destacaba que los objetos sustraídos fueron colocados en maletas
que sin que los agresores lo supieran, contenían un dispositivo de rastreo GPS tipo AirTag. De acuerdo con la versión difundida, la familia pues habría seguido la ruta de las maletas robadas, las cuales finalmente pues fueron localizadas en instalaciones de la Marina Armada de México en el puerto de Veracruz. Lo que señalan es que la familia, por temor a represalias, pues decidió no presentar ninguna denuncia formal ante la Fiscalía General de la República, y ahí están los señalamientos a la CEMAR por elementos ligados a delitos de alto perfil. Ya vieron qué pasó, ¿no? Que lo que estamos hablando, qué pasó con el Huachicol, cuántos muertos ya aparecieron, ¿no? Y no es que se hayan matado solos, sino que... Pues eso es lo que dicen, Homero, que se mataron. El que se mató solo fue el que le disparó el tiro al blanco y le rebotó. Le rebotó. Y le rebotó. Pero bueno. Pues ahí está la situación, y veremos qué pasa también con el llamado tío Richie, como dice el licenciado Homero. Tío Richie. Después de los 10 días, que Después yo creo de que no llegará. Pero empiezan a partir de hoy, ¿no? Lunes, o sábado, domingo. Solamente él expresa su ansioso deseo de llegar a un arreglo. Eso es todo. Pues qué bueno, ¿no? Por una parte, qué bueno. Pues va sí a pagar y ese dinero pues se sí sería necesita. bueno, pues sí sería muy bueno, pero así como han estado las cosas de tensas entre el gobierno y él, yo lo dudo. Claro, pues como abogada siempre digo, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Y ya este pleito lleva mucho tiempo y ese dinero lo necesitamos y se necesita que se regularice. Pero a ver las condiciones. Sí. A ver las condiciones. Y aparte, pues mediáticamente también les conviene seguir en el... Bueno, el El tío pendejo, Richie, del otro, el tío de un Richie lado y ha del agarrado, otro, Claro, porque el él tío también Richie ha está agarrado diciendo, mucho él punch. también, sí, ha agarrado mucho punch, y entonces a él decir, bueno, yo me estoy ofreciendo, entonces esperemos que también el otro lado dice, pues el otro no quiere pagar, entonces los dos, Continúan. Tiene que haber una conciliación, una negociación ahí para decir, este bueno, pleito a los dos les conviene en su ámbito. Exactamente. Es un mensaje. Jorge Alberto Duarte González, no digan necedades. ¿Cómo es posible que digan que están persiguiendo empresarios nada más a los sinvergüenzas que evaden impuestos? Ahora resulta que quieren condicionar cuánto pagan. Bueno, pues hay gente también que debe y no paga. Así es. Más por estar Como en en la todo. 4T, claro. ¿no? No han ¿Cómo hecho es el por mal, pero refrán? bueno. Debo, no niego. No niego. Pago, No no tengo. De todo hay en la viña del Señor. Así es, bueno. De todo. Pues terminamos hoy con los temas y nos escuchamos y nos vemos El el próximo lunes. Si Dios quiere. Antes que nadie, el primer análisis político de Campeche lo escucharás en Observatorio NSS. Todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Fórmula 97.3 FM.